Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los injurien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Amigos de Jesús, me encanta esta frase y creo que también a ustedes les encanta. Y si les pregunto, ¿quieren ser amigos de Jesús? Por favor, no me levanten la mano. Ya sé que todos la van a levantar, porque decir solo amigos de Jesús ya suena tan bonito que todos quieren decir, yo quiero ser amigo de Jesús. Sin embargo, escuchemos las palabras de Santa Teresa la Grande, que dice: ay, Señor, con razón tienes tan pocos amigos. Claro, a los que quieres los pones a prueba. Amigos de Jesús, pero puestos a prueba. Esa es la historia. Jesús no nos está engañando. Nos dice ya en este Evangelio, lo primero, cuídense de la gente, porque los van a llevar a los tribunales, los van a azotar, los van a perseguir, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así ustedes darán testimonio ante ellos y ante los paganos. Esto está claro. Está clarísimo, Jesús lo dice así, pero Jesús nos dice después, al final, que el hermano va a entregar a su hermano a la muerte, el padre a sus hijos, y los hijos a sus padres. O sea que el martirio está en la propia casa. No vayamos más lejos. Luego hablaremos de cómo más lejos también hay el martirio. Hablemos del martirio en casa. En casa ya se empieza el martirio muchas veces, y hoy lo estamos viviendo como lo fue ayer. Hoy estamos viviendo, por ejemplo, que la mamá vive un martirio muchas veces. Porque la mamá, con ese sentido divino que tiene, va captando que es bueno enseñar a sus hijos las cosas divinas. Va captando que es normal ir a misa. Va captando que a lo mejor, pues también ir a misa más veces entre semana, pero quedémonos con que solo va a misa los domingos, y muchísimas veces el martirio está en casa porque el propio esposo le dice: ay, mujer, sí, ve tú. Ay, tú y tus cosas, sí. Pero a veces el martirio también lo tiene el hijo. Porque el hijo, en esa sensibilidad normal que tiene, como que tiene, sí, no, como que tiene de verdad el reflejo y la imagen de Dios en su propia alma. Y el niño pregunta al papá: papi, ¿vas a comulgar conmigo el día de mi primera comunión? Y el papá, que no sabe qué decir, o mejor dicho, quiere no herir al niño, sí, hijo, así le responde, pero con una falta de aprecio que claramente el niño capta en la propia respuesta del papá una cierta persecución o una cierta falta de aprecio que ya es un estilo de persecución, de martirio, porque el niño sufre. Pero esto es en la propia casa, y si la mamá se volviera, pues como más piadosa y con la necesidad de ir más veces, así siente ella, con la necesidad de ir más veces a misa entre semana, entonces sí, ya la persecución se vuelve agresividad, tanto que le dicen el papá y alguien más, a lo mejor el vecino o la vecina, la comadre: ah, sí, ya te volviste cucaracha de sacristía. Pero eso que pasa en la casa, ese cierto martirio, lo contemplamos de una manera más sencilla desde fuera. Porque desde fuera hay una agresión total hacia todo lo que es símbolo de religión. ¿No vemos muchas veces que en las escuelas hay persecución porque los cristos deben desaparecer de las aulas? Porque no se debe estar rezando, porque no se debe ir a misa. O pasa en los lugares públicos aún más. Hoy no puedes manifestar tu fe en público porque no sé qué te digan.
O simplemente ya todo símbolo religioso debe desaparecer de las calles. Los nombres de santos, los nombres que suenen a santo, y así, etcétera, etcétera. Eso es una persecución constante. El mundo sigue persiguiéndonos. Y Jesús, a nosotros, a mí como sacerdote y a ustedes también como católicos, nos recuerda, les perseguirán. De los enemigos ya sabemos que vamos a recibir persecuciones. Por tanto, de alguna manera, de esos no me tengo que cuidar. Me debo cuidar de aquellos que parecen mis amigos. Pero a veces, en este mundo, quien es más amigo de nosotros es ese famoso consumismo o materialismo que va ahí metiéndose, que yo no sé si llamarlo persecución, porque se van a extrañar que les diga que el consumismo y el materialismo es la más agresiva, pero silenciosa de las persecuciones. Porque en eso que no nos habla de Dios, ya hay una cierta persecución. Es decir, calladamente no promueve a Dios. Tampoco podemos esperar que el consumismo promueva a Dios, porque no es su tarea, así lo vamos a decir. Pero sí hay una tarea en el consumismo que es así sigilosa, como digo, entre líneas va matando a Dios en cada uno de nosotros. Porque cuando con el materialismo vamos alimentando una felicidad que no sabe nada a felicidad del alma, es solamente darle al cuerpo y darle y darle y darle y darle y darle las pasiones y eso, alimento y alimento y alimento y alimento. Y cuando vas alimentando solo lo corporal, lo material, pues es lógico que sofocas como consecuencia la capacidad espiritual. Por eso, el hombre que se vuelve solo capricho, el hombre que se vuelve solo pasión, nunca tiene saciedad. Porque lo corporal nunca sacia el alma. Cuando solo corporal y material está siendo el alimento del alma, entre comillas, ¡ay, qué dolor! ¡Qué martirio! Qué importante es, mejor que nos martiricen diciéndonos cosas agresivas, que entonces ya sabemos de quién se trata, pero cuánto martirio es para el alma cuando no se nos agrede de manera violenta, sino de manera así suave y sutil, dándonos solo alimento al cuerpo y a la parte material que cada uno de nosotros es. ¿No nos debemos cuidar de estos agresores? Que los hay, que pueden ser desde el negocio X, que promueve solo una felicidad teniendo los productos que ese negocio nos ofrece. ¿No nos debemos sentir agredidos cuando unas vacaciones que debiéramos, por ejemplo, en Cuaresma, pasarlas o en la Semana Santa junto a Dios y nos ofrecen la mejor felicidad en las bahías del Caribe o no sé dónde allá en el Asia, pasando unas vacaciones felices en torno a los mares cristalinos y llenos de coral? ¿Verdad que es atractivo ese modo de presentar unas vacaciones dichosas cuando el alma es la que necesita un descanso en torno al que de verdad es el alimento del alma? Qué tristeza ir viviendo todo este tipo de agresiones. Pero mayor tristeza nos podría dar cuando se nos olvide que tenemos a alguien importante en nuestra vida. Jesús nos lo recuerda. Todas estas agresiones las podemos superar, porque no tengamos miedo, el Espíritu Santo es nuestra fuerza. Jesús nos dice, yo les enviaré al Espíritu Santo, pero no solo. En este Evangelio en concreto dice, el Espíritu de mi Padre hablará por ustedes y les dirá qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo frente a quien quiere martirizarlos. Qué importante es la experiencia de aquella abuela, que diciéndole a su hijo, ay, cásate, hijo, como tiene que ser por la iglesia, porque de esa manera vas a salvarte. Ay, abuela, ya viene con sus cosas. Y la abuela insistiéndole le dijo, después, cásate, porque si no, no te vas a salvar, te vas a condenar. Abuela, eso es un invento de los curas para tenerle a la gente eso medio calmadita, calmada. No, abuela, no crea eso.
Ay, la abuela sufriendo qué decirle y cómo defenderse, pues encontró las palabras mejores. Ay, hijo, cásate, que si no te vas a condenar. Ay, abuela, el infierno no existe. No sé por qué, claro, usted no fue a la universidad, usted no sabe mucho. No, eso está pasado de moda. La abuela ya, inspirada por el Espíritu Santo, como todas las respuestas que ella dio, dice, si existe o no el infierno, ya me contarás. El Espíritu Santo a cada uno nos da en el corazón la mejor respuesta a cualquiera de las agresiones que sintamos. Confía, el Espíritu Santo está contigo. Jesús nos lo promete. Jesús nos está diciendo, el Espíritu de mi Padre estará con ustedes. Pero además, no solo Jesús nos dice que seremos perseguidos, que el Espíritu Santo nos enseñará qué respuesta dar, sino que perseverar va a ser nuestra salvación. En medio de esas luchas, en medio de esa persecución, en medio de ese martirio, la perseverancia es el don que nos alcanza la salvación. ¿Escuchaste bien? Perseverar. Con la fuerza de Dios que la tenemos, nos alcanza la salvación. Qué hermoso ser amigo de Jesús en medio de las luchas. Y más hermoso todavía recibir el abrazo de Papá Dios que nos espera por haber sido perseverantes. ¿Verdad que vale la pena ser amigos de Jesús aunque tengamos que luchar? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos quisiéramos llamarnos después de la perseverancia amigos de Jesús, para que el abrazo sea la demostración de que sí lo fuimos, lo somos y lo vamos a hacer eternamente amigos de Jesús? No me queda menos que decir, Padre, danos la fuerza para perseverar hasta que el día final nos encontremos con el abrazo definitivo que tú nos quieres dar y todos nos digamos juntos, somos los amigos de Jesús. Y Papá Dios nos abraza por ser amigos de Jesús. Amén.